17 contradicciones y el fin del capitalismo. Escrito por David Harvey. Segunda parte. Las contradicciones cambiantes. Contradicción 11. Desarrollos geográficos desiguales y producción de espacio. El capital se esfuerza por producir un paisaje geográfico favorable a su propia reproducción y subsiguiente evolución, cosa en la que no hay nada extraño o antinatural. Después de todo, también lo hacen las hormigas, los castores y, por lo tanto, ¿por qué no debería hacerlo el capital? Sin embargo, el paisaje geográfico del capitalismo resulta perpetuamente inestable debido a diversas presiones técnicas, económicas, sociales y políticas que operan en un mundo de enormes cambios naturales continuos, por lo que el capital debe adaptarse a ese mundo en perpetua evolución, en el que también desempeña un papel clave su propia actividad. Las consideraciones entre capital y trabajo, competencia y monopolio, propiedad privada y Estado, centralización y descentralización, inmovilidad y movimiento, dinamismo e inercia, pobreza y riqueza, así como entre las distintas escalas de actividad, han ejercido su influencia y cobrado forma material en el paisaje geográfico. Entre todas esas fuerzas diversas, empero, hay que conceder prioridad a la combinación de los procesos moleculares de acumulación sin fin del capital en el espacio y el tiempo, el flujo y reflujo cotidiano de la actividad empresarial competitiva dedicada a la circulación y acumulación de capital, con el intento de organizar el espacio de ese paisaje de alguna forma sistemática mediante el ejercicio de los poderes estatales. El paisaje geográfico que el capital construye no es un mero producto pasivo, evoluciona de acuerdo con ciertas reglas genéricas que tienen, como las que gobiernan la evolución combinatoria de las tecnologías, su propia lógica autónoma pero contradictoria. La forma independiente en que evoluciona el paisaje afecta a la acumulación de capital y a la manifestación de sus contradicciones y las del capitalismo en el espacio y en el tiempo, desempeñando un papel clave en la gestión de crisis. Sin el desarrollo geográfico desigual y sus contradicciones, el capital se habría osificado hace tiempo y habría caído en el caos. Es un medio clave para la reinvención periódica del capital por sí mismo. El capital y el Estado capitalista desempeñan un papel protagonista en la producción de espacios y lugares en los que se desarrolla la actividad capitalista. Por poner un ejemplo, se necesita mucho capital para construir una vía férrea. Si esta es rentable, entonces otros capitales la aprovecharán normalmente durante el periodo de vida de la inversión fija en ella. Si eso no ocurre, la compañía constructora de la línea férrea irá a la bancarrota y el capital invertido se perderá o resultará al menos devaluado. De forma que el capital necesita utilizar la vía férrea una vez que se ha construido. Pero ¿por qué necesita el capital una nueva vía férrea? Para el capital, el tiempo es dinero. Atravesar el espacio cuesta tiempo y dinero. La economía de tiempo y dinero es clave para la rentabilidad, por lo que se asigna una prima a las innovaciones técnicas, organizativas y logísticas, que reducen el coste y el tiempo empleado en el movimiento espacial. Los productores de nuevas tecnologías son muy conscientes de esto. Concentran buena parte de su esfuerzo autónomo en el desarrollo de nuevas formas de reducir costes o tiempo en la circulación de capital. Las tecnologías que facilitan esos objetivos se pondrán al mando de un mercado bien dispuesto, lo que Marx llamaba la aniquilación del espacio mediante el tiempo. Es uno de los santos griales del capital. Las reducciones de coste y tiempo se pueden lograr de dos maneras. La primera supone continuas innovaciones en las tecnologías de los transportes y comunicaciones. La historia de tales innovaciones bajo el capitalismo, desde los canales hasta los aviones a reacción, ha sido asombrosa. Sin embargo, su efecto ha dependido del tipo de capital que se movía en su entorno. El dinero, en su forma de crédito, se desplaza ahora de un extremo a otro del mundo instantáneamente, pero no siempre fue así. Nuestra propia era está marcada por la movilidad muy superior del capital dinero debido a las tecnologías de la información.
Las mercancías son en general menos móviles. Existe una enorme diferencia entre, digamos, la transmisión instantánea en vivo de un partido de fútbol del Campeonato Mundial y el transporte de agua embotellada, vigas de acero, muebles o artículos perecederos como frutas, pasteles de cerdo calientes, leche o pan. Las mercancías son más o menos móviles según sus cualidades y su transportabilidad. La producción, con algunas excepciones como el propio transporte, es la forma de capital menos móvil. Está habitualmente encerrada en un lugar durante cierto tiempo. En algunos casos, como la construcción de barcos, ese tiempo puede ser muy considerable. Pero las máquinas de coser utilizadas en la producción de camisas en talleres de trabajo esclavo se mueven más fácilmente que una planta de fabricación de acero o de automóviles. Las restricciones derivadas de la ubicación en los sectores primarios como la agricultura, la silvicultura, la minería y la pesca son muy espaciales por razones obvias. La reducción de costes del transporte y las comunicaciones pueden facilitar la dispersión y la descentralización de la actividad en espacios geográficos cada vez mayores. La casi eliminación de los costes y tiempos de transporte como factor de las decisiones de localización permite al capital explorar distintas oportunidades de beneficio en lugares muy distantes entre sí. La división del trabajo dentro de una empresa se puede descentralizar a distintos lugares. Resulta posible su traslado incluso a otro país y se reduce el factor monopolístico en la competencia. Las especializaciones y divisiones del trabajo regionales se hacen aún más marcadas, ya que pequeñas diferencias en los costes, como los impuestos locales, se traducen en mayores beneficios para el capital. De la intensificación de la competencia espacial facilitada por medios de transporte y comunicación más baratos y más eficientes suelen surgir nuevas pautas geográficas de producción. Las empresas de reciente formación, digamos por ejemplo en Corea del Sur, donde la producción de acero es mucho más barata debido al coste más bajo de la mano de obra, a un acceso más fácil a las materias primas y a los mercados, etc. Expulsan a las firmas más costosas y menos eficientes de regiones antiguas como Pittsburgh y Sheffield. En la industria del automóvil lo que socavó Detroit fue no solo la introducción de la competencia extranjera, sino también el establecimiento de nuevas plantas de producción en Tennessee y Alabama, donde el coste de la mano de obra era más bajo y el poder sindical más débil. Desde mediados del siglo XIX, el grano más barato producido en Norteamérica infligió severos daños a los intereses agrícolas británicos y europeos, ya que las nuevas vías férreas y los buques de vapor reducían mucho el coste y el tiempo de transporte de los productos agrícolas. Lo mismo sucedió con la containerización del comercio mundial desde 1970, poco más o menos. La desindustrialización, que es un fenómeno con una larga tradición histórica, es quizá el aspecto más sombrío de la expansión geográfica. La segunda forma que tienen los capitalistas de reducir el tiempo y el coste de los desplazamientos consiste en ubicar sus actividades allí donde sean mínimos los costes de obtención de los medios de producción, incluidas las materias primas, así como la mano de obra y el acceso al mercado. Cuando muchos capitalistas diferentes concentran sus centros de producción, por ejemplo, situando las fábricas de piezas y complementos o las de neumáticos cerca de las plantas de fabricación de automóviles, surgen las denominadas economías de aglomeración. Distintas empresas y sectores pueden compartir instalaciones, acceso a mano de obra especializada, información e infraestructuras, y todas ellas pueden beneficiarse conjuntamente. Por ejemplo, una empresa entrena a los trabajadores que otras pueden contratar a continuación sin tener que formarlos previamente. La mano de obra es parecidamente atraída hacia las oportunidades de los centros más dinámicos, incluso en ausencia de fuerzas que los expulsan de la tierra. Las aglomeraciones urbanas son de hecho entornos espaciales construidos que favorecen el mantenimiento colectivo de conjuntos particulares de actividades productivas. La aglomeración induce centralización geográfica. Los procesos moleculares de acumulación de capital convergen, por decirlo así, en la generación de regiones económicas.
Las fronteras son siempre borrosas y porosas, pero los flujos entrecruzados en determinado territorio dan lugar a una coherencia lo suficientemente estructurada como para marcar un área geográfica y distinguirla de su entorno. En el siglo XIX, algodón significaba Lancashire, Manchester. Lana significaba Yorkshire, Leeds. Acero inoxidable significaba Sheffield. Y metalurgia significaba Birmingham. La coherencia estructurada suele entenderse bastante más allá de los intercambios económicos hasta abarcar actitudes, valores culturales, creencias y hasta credos religiosos y afiliaciones políticas. La necesidad de producir y mantener bienes colectivos requiere la instauración de algún sistema de gobierno, preferiblemente formalizado, hasta constituir un sistema de administración en la región. Si no existía previamente un Estado, el capital tendrá que crear algo parecido para facilitar y gestionar sus propias condiciones colectivas de producción y consumo. Las clases dominantes y las alianzas hegemónicas de clase pueden conferir un carácter específico a la actividad tanto política como económica en la región. Las economías regionales constituyen un mosaico laxamente interconectado de desarrollos geográficos desiguales en el que algunas regiones tienden a enriquecerse, mientras que las regiones pobres se empobrecen aún más. Esto sucede debido a lo que Gunnar Myrdal denominaba causalidad circular y acumulativa. Las regiones avanzadas traen nuevas actividades debido a la vitalidad de sus mercados, la mayor solidez de sus infraestructuras físicas y sociales y la facilidad con que pueden obtener los medios de producción y mano de obra necesarios. Disponen de recursos en forma de una base impositiva creciente para realizar nuevas inversiones en infraestructuras físicas y sociales, como la enseñanza pública, y estas atraen aún más capital y mano de obra a la región. Se crean vías de transporte centradas en la misma porque allí es donde se da el mayor tráfico. Como consecuencia, se atraen nuevos capitales. Otras regiones, en cambio, son deficitarias, cuando no cada vez más desprovistas de actividades. Quedan atrapadas en una espiral descendente de depresión y decadencia. El resultado son concentraciones regionales desiguales de riqueza, poder e influencia. Hay, sin embargo, límites a una centralización indefinida mediante la aglomeración. El exceso de población y la contaminación creciente, los costes administrativos y de mantenimiento, aumento de los tipos impositivos y de las tasas a los usuarios, etc., se cobran un peaje. El aumento local del coste de la vida induce demandas salariales que pueden acabar haciendo poco competitiva determinada región. Los trabajadores pueden organizarse mejor en sus luchas contra la explotación gracias a su concentración regional. Los precios del suelo y de los inmuebles aumentan a medida que la clase rentista aumenta su control sobre recursos cada vez más escasos. Las ciudades de Nueva York y San Francisco son lugares dinámicos pero de alto coste, mientras que Detroit y Pittsburgh no lo son ahora. Los trabajadores están mejor organizados ahora en Los Ángeles que en Detroit, mientras que en la década de 1960 sucedía lo contrario. Cuando los costes locales aumentan rápidamente, los capitalistas buscan otros lugares en la economía global donde realizar sus actividades. Esto sucede particularmente cuando surgen nuevas combinaciones tecnológicas y productivas y se agudizan las luchas de los trabajadores. Desde finales de la década de 1960, por ejemplo, Silicon Valley fue desplazando poco a poco a Detroit como centro de la economía capitalista estadounidense, y de forma parecida Baviera desplazó a Ruhr en Alemania y Toscana a Turín en Italia, mientras que aparecían con gran pujanza nuevos competidores globales como Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y finalmente China, en la competencia global por la preeminencia en ciertas líneas de producción. Esos cambios generaron crisis de devaluación que reverberaron en otras regiones de la economía global. El cinturón de óxido del Medio Oeste, que en otro tiempo fue núcleo del capital industrial estadounidense, contrasta con el cinturón soleado en ascenso del sur y suroeste del país. Las crisis regionales de empleo y producción acostumbran a señalar momentos cruciales en los que el poder se desplaza en el seno de las fuerzas que generan el paisaje geográfico del capital.
Esto, a su vez, suele indicar un cambio radical en la evolución del propio capital. El capital debe ser capaz de resistir el choque de la destrucción de lo viejo y estar dispuesto a construir un nuevo paisaje geográfico sobre sus cenizas. Para ese propósito debe existir, a su alcance, excedentes de capital y de mano de obra. Afortunadamente para él, el capital crea continuamente, por su propia naturaleza, tales excedentes, a menudo en forma de desempleo masivo entre los trabajadores y una sobreacumulación de capital. La absorción de tales excedentes mediante la expansión geográfica y la reorganización espacial contribuye a resolver el problema de los excedentes que carecen de oportunidades rentables. La urbanización y el desarrollo regional se convierte en esferas autónomas de actividad capitalista que requieren grandes inversiones, habitualmente financiadas mediante deuda, que tardan varios años en madurar. El capital suele recurrir a esos medios para la absorción de excedentes de capital y de mano de obra en tiempos de crisis, durante los cuales se ponen en marcha proyectos infraestructurales financiados por el Estado para recuperar el crecimiento económico. En la década de 1930, el gobierno estadounidense trató de absorber el capital excedente y la mano de obra desempleada, creando grandes proyectos de obras públicas orientadas hacia el futuro en zonas hasta entonces subdesarrolladas. Los programas de la Works Progress Administrations dieron trabajo a unos 8 millones de personas. En Alemania, los nazis emprendieron en aquella misma época, por razones similares, la construcción de grandes autopistas. El gobierno chino, tras el crack financiero de 2008, gastó millardas de dólares en proyectos urbanos e infraestructuras para absorber los excedentes de capital y mano de obra a fin de compensar la crisis de los mercados exportadores. Se diseñaron y construyeron ciudades enteras. Como consecuencia, el paisaje chino se ha transformado radical y espectacularmente en los últimos años. De esta forma, el capital desarrolla lo que yo llamo fijaciones, soluciones, provisionales espaciotemporales, fix. Pero el problema de la absorción de capital y mano de obra excedente, fix, tiene aquí un doble significado. Cierta proporción de capital total queda literal y físicamente fija en cierto lugar durante un periodo de tiempo relativamente largo. Pero fix se refiere también metafóricamente al arreglo o solución coyuntural de las crisis de sobreacumulación del capital proporcionado por inversiones a largo plazo en expansiones geográficas. ¿Cuándo y cómo chocan esos dos significados? La organización de nuevas divisiones del trabajo territoriales, de nuevos complejos de recursos y de nuevas regiones como espacios dinámicos de acumulación de capital proporcionan nuevas oportunidades para generar beneficios y absorber excedentes de capital y mano de obra. Sin embargo, tales expansiones geográficas suelen amenazar los valores ya fijados en otros lugares. Esta contradicción es inevitable. O bien el capital se traslada y deja tras de sí un rastro de devastación y devaluación, por ejemplo en Detroit, o permanece ahogándose en los excedentes que inevitablemente produce, sin encontrar oportunidades de inversión rentable para ellos. El recurso a la financiación crediticia intensifica esta contradicción aun cuando pretende resolverla. El crédito hace vulnerables los territorios a flujos de capital especulativo que pueden tanto estimular como socavar el desarrollo capitalista. El endeudamiento territorial se convierte en un problema global desde prácticamente 1980 y muchos de los países más pobres, e incluso algunas grandes potencias como Rusia en 1998 y Argentina después del 2001, se vieron imposibilitados para pagar sus deudas. Muchos países pobres, como Ecuador o incluso Polonia, al otro lado del telón de acero, fueron seducidos para convertirse en sumideros para capitales excedentes que entonces se creía que podrían reembolsar. Un país endeudado tiene que cargar con el coste de cualquier devaluación subsiguiente de capital, mientras que en el país acreedor queda protegido. Se puede entonces saquear los recursos de los países endeudados bajo las reglas draconianas del pago de la deuda. El caso actual de Grecia es un ejemplo horrible de este proceso llevado hasta el extremo. Los bonistas están dispuestos a despedazar y a alimentarse de países enteros que han sido lo bastante ingenuos como para caer en sus garras.
La exportación de capital suele tener efectos a largo plazo más duraderos que los movimientos de dinero-crédito caliente. Los excedentes de capital y mano de obra son enviados a otros lugares para poner en marcha la acumulación de capital en el nuevo espacio regional. Los excedentes británicos de capital y mano de obra generados durante el siglo XIX se desplazaron a Estados Unidos y las colonias de asentamiento como Sudáfrica, Australia y Canadá, creando en ellas nuevos centros dinámicos de acumulación que generaban una considerable demanda de los artículos fabricados en Gran Bretaña. Dado que pueden pasar muchos años hasta que el capital madure en esos nuevos territorios, si es que lo hacen, y comience a producir a su vez excedentes de capital, el país de origen puede tener que esperar durante un periodo de tiempo considerable para beneficiarse de ese proceso. Así sucede particularmente con las inversiones en vías férreas, carreteras, puertos, presas y otras infraestructuras que maduran lentamente. Pero el rendimiento de esas inversiones depende en definitiva de la evolución de una intensa dinámica de acumulación en la región receptora. Gran Bretaña prestó así a Estados Unidos durante el siglo XIX y mucho después Estados Unidos entendió claramente con el Plan Marshall para Europa, en particular Alemania Occidental y Japón, que su propia seguridad económica, dejando a un lado el aspecto militar de la Guerra Fría, dependía de la enérgica revitalización de la actividad capitalista en esos otros espacios. Pero surgen contradicciones porque esos nuevos espacios dinámicos de acumulación de capital acaban generando excedentes y tienen que encontrar formas de absorberlos mediante nuevas expansiones geográficas. Esto puede inducir tensiones y conflictos geopolíticos. En los últimos años hemos sido testigos de una proliferación de fijaciones-soluciones provisionales espaciotemporales, principalmente en el este y el suroeste de Asia. El capital excedente japonés comenzó a recorrer el mundo durante la década de 1970 en busca de oportunidades de inversión rentables, seguido poco después por el capital excedente de Corea del Sur y a continuación por el de Taiwán, a mediados de la década de 1980. Aunque algunas de esas fijaciones-soluciones provisionales espaciotemporales en cascada quedan registradas como relaciones entre distintos territorios, de hecho se trata de relaciones materiales y sociales entre determinadas regiones de un mismo territorio. Las dificultades territoriales formales entre Taiwán y la China continental parecen anacrónicas frente a la creciente integración de las regiones industriales de Taipei y Shanghai. Los flujos del capital se reorientan de cuando en cuando de un espacio a otro. El sistema capitalista permanece relativamente estable en su conjunto, aunque partes de él experimentan dificultades periódicas, como la desindustrialización aquí o devaluaciones parciales allá. El efecto general de tal volatilidad interregional es la reducción temporal de los peligros conjuntos de sobreacumulación y devaluación, aunque pueda agudizarse el malestar en determinados lugares. La volatilidad regional experimentada desde aproximadamente 1980 parece haber sido en gran medida de ese tipo. En cada etapa se plantea, por supuesto, la pregunta de cuál será la siguiente región hacia la que afluirá el capital en busca de beneficio y cuál y por qué será el siguiente lugar en ser abandonado y devaluado. El efecto general puede ser engañoso, dado que al capital siempre le va bien en algún lugar. Surge la ilusión de que todo irá bien en todas partes si reajustamos la forma del capital a la que predominaba en Japón y Alemania Occidental en la década de 1980, en Estados Unidos en la de 1990 o China desde 2000. El capital nunca tiene que resolver sus fracasos sistemáticos, dado que los desplaza geográficamente. Un segundo resultado posible, no obstante, es una intensificación de la competencia internacional dentro de la División Internacional del Trabajo, en la que varios centros dinámicos de acumulación de capital compiten en la escena mundial entre fuertes corrientes de sobreacumulación, falta de mercados para la realización, o en condiciones de escasez de materias primas y otros medios sustanciales de producción.
dado que no puede triunfar todos a la vez, o bien los más débiles sucumben y caen en serias crisis de devaluación localizada, o surgen contiendas geopolíticas entre regiones y estados que pueden cobrar la forma de guerras comerciales, monetarias o de recursos, con el peligro siempre presente de confrontación militares, del tipo de las que se convirtieron en dos guerras mundiales entre las grandes potencias capitalistas en el siglo XX. En este caso, la fijación solución espacio-temporal provisional cobra un significado mucho más siniestro al transmutarse en la exportación de devaluaciones y destrucciones del capital localizadas y regionales como las que tuvieron lugar en el este y sureste de Asia y en Rusia en 1997 a 1998. La forma y el momento en que esto ocurra dependerá, no obstante, tanto de las formas explícitas de acción política por parte de los poderes estatales, como de los procesos moleculares de acumulación de capital en el espacio y el tiempo. Así se desarrolla plenamente la dialéctica entre la lógica territorial y la lógica capitalista. ¿Cómo se concilia, pues, la inmovilidad espacial relativa y la lógica propia del poder territorial, tal como se manifiesta en el Estado, con la fluida dinámica de la acumulación de capital en el espacio y el tiempo? ¿No es esta una contradicción aguda y permanente para el capital, quizá el apogeo de la contradicción entre inmovilidad, el Estado, y movimiento, capital? Recordemos, para que el capital circule libremente en el espacio y en el tiempo, hay que crear infraestructuras físicas y entornos construidos que quedan inmovilizados en un espacio. El volumen de todo ese capital fijo aumenta con el tiempo en relación con el capital que fluye continuamente. El capital tiene que liberarse periódicamente de las restricciones impuestas por el mundo que ha construido frente al peligro mortal de la esclerosis. La construcción de un paisaje geográfico favorable a la acumulación de capital en determinada época se convierte en una traba para la acumulación en la siguiente. El capital tiene, por lo tanto, que devaluar gran parte del capital fijo en el paisaje geográfico existente, a fin de construir un paisaje totalmente nuevo con un aspecto diferente. Esto induce crisis localizadas intensas y destructivas. El ejemplo reciente más obvio de tal devaluación en Estados Unidos es Detroit, pero muchos de los viejos centros industriales en los países capitalistas avanzados y más allá, como en el norte de China o Mumbai, han tenido que reconstruirse para escapar de la erosión de su base económica en virtud de la competencia exterior. El principio que rige al respecto es: el capital crea un paisaje geográfico que satisface sus necesidades en un lugar y momento determinados, solo para tener que destruirlo en un momento posterior a fin de facilitar su nueva expansión y transformación cualitativa. El capital desencadena los poderes de la destrucción creativa sobre la tierra. Algunos sectores o grupos se benefician de la creatividad, mientras que otros sufren el embate de la destrucción. Pero esto siempre encierra una disparidad de clase. ¿Dónde se sitúa, pues, el poder estatal en todo esto y cuál es la lógica propia con la que interviene en los procesos de formación del paisaje? El Estado es una entidad territorial limitada, formada en condiciones que tiene poco que ver con el capital, pero que es un rasgo fundamental del paisaje geográfico. Dentro de su territorio tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, soberanía sobre las leyes y la moneda y autoridad para regular las instituciones, incluida la propiedad privada, y disfruta del poder de recaudar impuestos y redistribuir los ingresos y los activos. Organiza las estructuras de administración y gobernanza que como mínimo satisfacen las necesidades colectivas del capital y más difusamente de los ciudadanos del Estado. Entre sus poderes soberanos, el más importante es quizá el de definir y conferir derechos legales de ciudadanía a sus habitantes, introduciendo así en la ecuación la categoría de extranjero ilegal o sin papeles. Esto genera un sector de la población vulnerable a una explotación inimaginable y sin límites por el capital. Como entidad circunscrita, cobra la máxima relevancia cómo se establecieron las fronteras del Estado y cómo se vigilan en relación con los movimientos de las personas, las mercancías y el dinero.
Las dos especialidades del Estado y el capital se solapan incómodamente y con frecuencia se contradicen. Eso queda muy claro, por ejemplo, en el caso de las políticas migratorias. Los intereses del Estado capitalista no son los mismos que los del capital. El Estado no es un simple objeto y sus diversas ramas no siempre concuerdan, aunque ciertas instituciones clave del Estado suelan servir como apoyo directo a la gestión de la economía del capital, con ministerios de finanzas que habitualmente colaboran con los bancos centrales para constituir el nexo Estado-finanzas. La gobernanza del Estado depende de la naturaleza de su sistema político, que a veces pretende ser democrático y está a menudo influida por las dinámicas de clase y otros conflictos sociales. Las prácticas que constituyen el ejercicio de los poderes estatales están lejos de ser monolíticas o incluso coherentes, lo que significa que no cabe imaginar al Estado como un objeto sólido que ejerce poderes peculiares. Es como un haz de prácticas y procesos reunidos de diversas formas, ya que la distinción entre Estado y sociedad civil, por ejemplo, en un terreno como la enseñanza, la sanidad o la vivienda, es muy porosa. El capital no es el único interés al que debe responder el Estado, y sobre él recaen presiones de distintos intereses. Además, la ideología que domina sus intervenciones, habitualmente expresadas como una ortodoxia económica y política, puede variar considerablemente. Existe además, por otra parte, un sistema interestatal. Las relaciones entre estados pueden ser de hostilidad o de colaboración, pero siempre hay situaciones de conflicto, geoeconómicas y geopolíticas, que reflejan los intereses propios del Estado y conducen a prácticas estatales y formas de acción que pueden ser coherentes o no con los intereses del capital. La lógica que corresponde a la territorialidad del poder estatal es muy diferente de la lógica del capital. El Estado está interesado, entre otras cosas, en la acumulación de riqueza y poder sobre una base territorial y Adam Smith exhortó inspiradamente a los hombres de Estado, persuadiéndoles de que la mejor forma de hacerlo era liberar y racionalizar las fuerzas del capital y el libre mercado dentro de su territorio y abrir sus puertas al libre comercio con otros. El Estado capitalista aplica en general políticas favorables a las empresas, aunque templadas por las ideologías dominantes y las innumerables y divergentes presiones sociales ejercidas por sus ciudadanos organizados, pero también trata de racionalizar y usar las fuerzas del capital para reforzar sus propios poderes de gubernamentabilidad sobre poblaciones potencialmente reacias, al mismo tiempo que aumenta su propia riqueza, poder y estatus en un sistema interestatal muy competitivo. Esta racionalidad contrasta con el del capital, principalmente preocupado por la apropiación y acumulación privada de riqueza social. La lealtad orgánica de los ciudadanos a sus estados se opone en principio a la lealtad singular del capital a la obtención de beneficios y a nada más. El tipo de racionalidad típicamente impuesta por el Estado queda ilustrado por sus prácticas de planificación urbana y regional. Esas intervenciones e inversiones estatales intentan contener las consecuencias, acaso caóticas, del desarrollo de un mercado desregulado. El Estado impone estructuras administrativas, legislativas, impositivas y de identificación individual que obedecen a criterios cartesianos. La producción tecnocrática y burocrática de espacio en nombre de una supuesta modernidad capitalista ha sido, no obstante, objeto de virulentas críticas, muy en particular las de Henri Lefebvre, dado que lo producido suele ser un paisaje geográfico racionalizado por inanimado contra el que las poblaciones se rebelan periódicamente. En cualquier caso, la aplicación de los poderes estatales a ese fin nunca es fácil y se ve fácilmente subvertida, sobornada y corrompida por intereses monetarios. Recíprocamente, los intereses fundamentales del Estado, por ejemplo en el caso de la seguridad nacional, pueden ser subvertidos por el capital y convertidos en un pesebre permanente para el lucro capitalista. De ahí el papel histórico del infame complejo militar industrial en el desarrollo del capital.
Los estados pueden hacer uso de sus poderes para organizar la vida económica, no solo mediante su capacidad para realizar inversiones infraestructurales, sino también mediante su poder para crear o reformar instituciones básicas. Cuando, por ejemplo, los bancos locales fueron absorbidos por bancos nacionales en Gran Bretaña y Francia durante el siglo XIX, el flujo libre del capital dinero en todo el espacio nacional alteró las dinámicas regionales. Más recientemente, la abolición en Estados Unidos de leyes restrictivas que afectaban a los bancos locales, seguida por una oleada de absorciones y fusiones de bancos regionales, alteró todos los hábitos de inversión en el país, alejándolos de lo local y llevándolos a una estructura más abierta y fluida de configuraciones regionales. Las reformas en la organización de la banca internacional, acopladas con las tecnologías de la información, han revolucionado durante los últimos 40 años la movilidad global del capital financiero. Desde hace tiempo se mantiene un gran impulso hacia la ampliación de la escala geográfica respecto a la que se define la actividad capitalista. Del mismo modo que la introducción de las vías férreas y el telégrafo en el siglo XIX reorganizó totalmente la escala y diversidad de las especializaciones regionales, la ronda más reciente de innovaciones, desde el transporte en aviones a reacción y los grandes contenedores a Internet, ha cambiado la escala a la que se articula la actividad económica. Durante la década de 1980 se habló mucho del automóvil global, cuyas piezas se producirían en casi cualquier parte del mundo para ser ensambladas luego, aunque no producidas en la fábrica final. Esta es ahora la práctica normal en muchas líneas de producción, de forma que las etiquetas que dicen Made in the USA han dejado de tener mucho sentido. El desplazamiento empresarial hacia la escala global es mucho más significativo ahora que lo fue en el pasado. Los poderes soberanos del Estado sobre los flujos de capital y dinero se han visto definitivamente erosionados durante las últimas décadas. Esto no significa que el Estado sea ahora impotente, sino más bien que su poder depende mucho más del capital financiero y los bonistas. Los poderes y prácticas del Estado han estado cada vez más dirigidos a satisfacer las demandas de las empresas y los accionistas, a menudo a expensas de los ciudadanos. Esto implica un fuerte apoyo del Estado a la creación de un buen clima de negocios favorable al capital. El resultado es, en muchos casos, que a los estados les puede estar yendo muy bien, mientras que a sus poblaciones les va muy mal. Esto se aplica incluso, quizás sorprendentemente, a países como Alemania, donde la contención de los salarios reduce el consumo de los trabajadores y sus familias, mientras que el capital basado en el país y la situación financiera nacional parecen gozar de buena salud. Los cambios en el movimiento molecular del capital están ejerciendo también fuertes presiones sobre la escala a la que puede construirse el poder estatal. Reterritorializaciones políticas como las de la Unión Europea resultan no solo más practicables, sino también más acordes con las necesidades económicas. Esos cambios políticos no derivan únicamente de transformaciones materiales en las relaciones espaciales, son cuestiones mucho más complicadas. Pero los cambios en las relaciones espaciales de la circulación y acumulación del capital tienen consecuencias transformadoras para las nuevas configuraciones políticas. Por ejemplo, la formación de ALCA, Mercosur, la Unión Europea, así como la expansión de lo que antes era el G7 hasta el G20 como organismo de toma de decisiones. El paisaje geográfico del capitalismo, que no es del capital, es evidentemente configurado por una multitud de intereses de individuos y grupos que tratan de definir espacios y lugares para sí mismos en el entorno de los procesos macroeconómicos de desarrollo geográfico desigual, gobernados conjuntamente por las reglas de acumulación del capital y el poder estatal. El capital tiene que mostrarse de algún modo sensible a las carencias y necesidades de las poblaciones que explota, por supuesto, e incluso si no lo fuera, los conflictos sociales y de clase le obligarían seguramente a llevar a ciertos compromisos con los críticos y a refrenar algunas de sus ambiciones más desmedidas. Resulta, sin embargo, demasiado fácil culpar a las víctimas de lo que sucede cuando el capital levanta el campamento y se larga. La explicación dominante es que fueron los sindicatos codiciosos, los políticos derrochadores, los malos gestores y demás ralea los que lo ahuyentaron.
Pero fue el capital, y no la gente, el que abandonó y desindustrializó Detroit, Pittsburgh, Sheffield, Manchester, Mumbai y otras tantas ciudades. Aunque haya ejemplos obvios de mala gestión e intensificación de la lucha de clases en esta o aquella región o ciudad, es absurdo atribuirles toda la responsabilidad de la terrible devastación de regiones industriales que habían sido durante generaciones la espina dorsal de la acumulación de capital en tantos países del mundo. Es algo que, por el contrario, debemos agradecer a la contrarrevolución neoliberal iniciada en la década de 1970 y que se ha venido intensificando hasta hoy. Los desarrollos geográficos desiguales enmascaran convenientemente la auténtica naturaleza del capital. La esperanza puede mantenerse eternamente, porque siempre hay alguna localidad, región o zona afortunada en la que las cosas van bien mientras que a su alrededor todos son calamidades. Las macrocrisis se descomponen así en acontecimientos localizados que afectan a otros ahí afuera, o de los que incluso se sabe poco. Las profundas crisis en Indonesia o Argentina son juzgadas por el resto del mundo como casos de mala suerte, ante los que solo cabe encogerse de hombros. El pensamiento está dominado por explicaciones particulares y no sistemáticas de las crisis. Argentina, Grecia o Detroit deberían reformarse a su modo, se dice, pero el capital huye prácticamente indemne y siempre sale beneficiado. Existe otro aspecto notable en el paisaje del capital que desempeña un papel ideológico vital en la vida y la política contemporáneas. La ciudad capitalista es construida como una obra de arte de por sí, repleta de edificios de arquitectura fabulosa y de significados icónicos rivales. Pero las mansiones y áticos de los amos del universo, que trabajan ahora en oficinas palaciegas de brillantes rascacielos en los centros financieros globales, contrastan con la vieja arquitectura industrial de las fábricas tradicionales. Los hipercentros de consumo fastuoso y la perpetua creación de un espectáculo urbano postmoderno contrastan con la proliferación de las periferias urbanas y las urbanizaciones cerradas, y estas a su vez con las gigantescas colmenas de apartamentos en barrios construidos para la clase obrera y la población inmigrante y, en muchas ciudades del mundo, con las grandes zonas de infravivienda construidas artesanalmente por sus propios habitantes. La ciudad capitalista constituye el punto álgido del intento del capital de mostrarse civilizado y de representar las más sublimes aspiraciones humanas. Pero en cierto sentido, la pretensión del capital es eficaz, si podemos maravillarnos y admirar las vistas urbanas de París, Barcelona, Hong Kong y Shanghai. Es en parte porque ese paisaje espectacular oculta los procesos y el trabajo humano insertos en su producción. Aparentemente, el capital no quiere tener una imagen distintiva propia. A juzgar por los fanzines anticapitalistas, estaría muy lejos de ser halagadora. El paisaje urbano del capitalismo existe como imagen artificiosa de otro mundo más cercano a cierto sentido trascendental de las aspiraciones y deseos humanos. Contemplar Venecia, Roma, Estambul, San Francisco, Brasilia, El Cairo o Lagos es como observar las esperanzas, logros y fracasos crónicos de ese empeño humano. Y no hablo aquí únicamente de las grandes ciudades. Los diversos paisajes rurales que se han ido forjando en todo el mundo pueden inspirar tanto afecto, lealtad y admiración como cualquier ciudad. La campiña inglesa, el Pichard francés, los pueblecitos toscanos, la pampa argentina, las onduladas llanuras del Valle del Tigris en Anatolia, los infinitos campos de maíz en Iowa, las plantaciones de soja en Brasil. Todos ellos constituyen palimpsestos del empeño humano cada vez más movilizado por y para el capital, aunque no únicamente por y para él. ¿Qué fuerza ha tenido el desarrollo geográfico desigual para obligar al capital a reinventarse a sí mismo? Sin ese desarrollo geográfico desigual, el capital se habría probablemente estancado, sucumbido frente a sus tendencias esclerotizantes, monopolísticas y autocráticas, y perdiendo su legitimidad como motor dinámico de una sociedad que pretende ser civilizada aunque se halla al borde de caer en la barbarie. Azuzar la competencia interurbana,
Interregional e internacional no es tan solo un medio primordial por el que lo nuevo sustituye a lo antiguo, sino un contexto en el que la búsqueda de lo nuevo, presentada como búsqueda de ventajas competitivas, resulta decisiva para la capacidad de reproducción del capital. El desarrollo geográfico desigual sirve, por encima de todo, para desplazar los fallos sistemáticos del capital de un lugar a otro. Esos fallos constituyen un blanco perpetuamente móvil. La homogeneidad que un orden internacional dominado por los bancos centrales y unas pocas instituciones internacionales como el FMI tratan de imponer es, desde esta perspectiva, potencialmente devastadora para las posibilidades futuras de supervivencia del capital. El capital no podría sobrevivir a la instauración de un gobierno global fuertemente centralizado a menos que, como ha sucedido en China, ese gobierno no solo organizara sino liberara la competencia internacional e interurbana. Dadas las restricciones ahora impuestas sobre ellos por el aparato disciplinario internacional, no existe ninguna posibilidad de que Grecia, Portugal, España o Italia puedan resurgir de sus cenizas para revigorizar la dinámica capitalista como lo hicieron Alemania Occidental y Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Pueden recuperarse un tanto, pero solo será una recuperación anémica. Es dudoso que un desarrollo geográfico desigual desbocado pueda servir por sí solo como panacea para las dolencias del capital, dada la fuerza que van cobrando las nubes de tormenta del estancamiento sistemático que oscurecen el futuro. Y lo que vemos surgir en cambio es una alianza funesta entre poderes estatales y afán predador del capital financiero para crear una especie de capitalismo buitre que, por un lado, impulsa prácticas caníbales, economías de desposesión y devaluaciones forzadas, mientras que, por otro, pretende alcanzar un desarrollo global armonioso. Buitres como los hedge funds y los private equity funds propiciarán la destrucción de la forma de vida tradicional en regiones enteras si lo consideran rentable o ventajoso. El capital sobrevive no solo mediante una serie de fijaciones soluciones provisionales espacio-temporales que absorben los excedentes del capital de forma productiva y constructiva, sino también mediante la devaluación y destrucción administradas como correctivo a quienes no consiguen mantener el ritmo y dejan de pagar sus deudas. La mera idea de que quienes prestan irresponsablemente deberían compartir el riesgo es por supuesto descartada por las buenas y sin mayor consideración. Esto requeriría obligar a las ricas clases propietarias de todo el mundo a rendir cuentas e insistir en que atenderán a sus responsabilidades y no solo a sus derechos inalienables de propiedad privada y a la acumulación sin límites. El aspecto siniestro y destructivo de las fijaciones soluciones provisionales espacio-temporales, basta echar una ojeada al saqueo y devastación de Grecia, se hace tan crucial para el capital como su contrapartida creativa en la construcción de un nuevo paisaje que facilite la acumulación sin fin de capital y de poder político. Así pues, ¿cómo deberían afrontar todo esto los movimientos anticapitalistas? Es vital, en primer lugar, reconocer que el capital es siempre un blanco móvil para la oposición debido a su desarrollo geográfico desigual. Los movimientos anticapitalistas tienen que aprender a prever y superar los eventuales desplazamientos del capital, con los que a menudo se han derrotado al movimiento de oposición en una región u otra. Deben pues abandonar toda pretensión de igualdad y convergencia regional alentada por teorías utópicas de armonía socialista, que no son más que recetas para una monotonía global inaceptable e imposible de conseguir. Los movimientos anticapitalistas tienen que liberar y coordinar su propia dinámica de desarrollo geográfico desigual, la construcción de espacios de diferencia emancipadores, a fin de reinventar y explorar alternativas regionales creadoras al capital. En el mercado del desarrollo geográfico desigual están surgiendo diversos movimientos de resistencia sociales, ya sea en Estocolmo, en El Cairo, en Sao Paulo, en Shanghai, en París o en Londres. Constituyen un mosaico de semilleros distintos pero laxamente interconectados a los que cultivar múltiples transformaciones diversas del capitalismo hacia un futuro anticapitalista. La cuestión es cómo promoverlas y vincularlas. Vivimos en tiempos caóticos y volátiles, en particular con respecto a los desarrollos geográficos desiguales.
no es seguramente descaminado esperar que las resistencias y oposiciones sean igualmente caóticas, volátiles y dependientes del entorno geográfico.